En el video anterior recibí este comentario. Y dije, bueno, pues sabes que sí, hay libros e historias que he leído y de las que no he hablado. Entonces en este video vamos a hablar del Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, antes de entrar en el resumen, vamos a hablar unas cosas generales del texto y de lo poco que sé, porque hay que decir que este es un texto súper rico, lleno de significados, lleno de diferentes interpretaciones. Entonces, la verdad, yo todavía soy un poco novata en esto, así que probablemente me falten muchas cosas, pero vamos a hablar de algunas cosas en general. Bueno, para empezar, esta historia fue publicada en un libro de Cervantes que él llamó Novelas Ejemplares. Este libro contiene 12 novelas ejemplares que son una especie de cuentos largos. Y precisamente este título causó mucha controversia porque cuando se hablaba de novelas se pensaba en otros autores, pero en este caso digamos que fue la primera vez que se usó como tal en el idioma español, haciendo referencia a este tipo de textos. Y además de eso, la combinación de novelas ejemplares, esa palabra ejemplares, no fue algo que fue, digamos, súper bien recibido al inicio, porque se decía que una novela no podría tener cosas que fueran ejemplares. Pero el mismo Cervantes en su prólogo dice que, como se pueden dar cuenta los lectores, en sus historias siempre habrá algún tipo de enseñanza o algún tipo de ejemplo que se pueden sacar de las historias, lo cual pues sí, es cierto. Aunque yo no he leído todas las 12 historias, solo leí 2 y precisamente la otra historia que leí se llama El casamiento engañoso. Entonces lo que sucede con estas dos historias es que, bueno, empieza el casamiento engañoso narrando la historia de un soldado que por ciertas cosas que no es la historia de este video, pero al final él terminó en un hospital y entonces en ese hospital escucha a 2 perros que están hablando y él decide escribir ese coloquio y mostrárselo a un amigo. Así es como termina la historia del casamiento engañoso y empieza el coloquio de los perros, que vendría a ser la historia que él escuchó en el hospital. Y ahora, hablando del coloquio de los perros como tal, es una obra que tiene bastante significado, tiene, digamos, muchas capas, y empezando por lo más simple, pues tenemos a los 2 personajes, Berganza y Cipión. Ellos adquieren la habilidad de hablar. Berganza es quien está contando toda su historia de vida y Cipión es como el encargado de guiarlo durante esa narración para que no se pierda o no dé detalles innecesarios en su historia o use cosas que no se deberían usar, de acuerdo con Cipión. Y en eso vemos cosas como cuando empieza Berganza a usar frases en latín y Cipión le dice, bueno, que es que no hay necesidad, y hay como una crítica a las personas que usaban latín, creyendo que por usarlo se veían como más educados o de mejor clase, de más altura, pero en realidad muchas veces hasta los usaban en situaciones que no eran necesarias y que de hecho los hacían ver todo lo contrario a lo que ellos pretendían ser. Otro ejemplo es cuando Berganza empieza a murmurar un poco y bueno, Cipión le dice, oye, que no es necesario que empieces a murmurar, simplemente di cosas de las que después no te vayas a arrepentir o no tengas que pedir perdón por haber mencionado ciertas cosas que no eran necesarias de mencionar. O de igual manera también le dice que recuerde que a veces las historias son buenas de por sí, es decir, la sola historia tiene una trama muy buena y hace que sea interesante, pero que algunas veces no solamente es la historia sino cómo se cuenta. Entonces durante el transcurso de este texto hay muchas situaciones así en las que Cipión ayuda a Berganza a narrar su historia. A través de la misma historia que cuenta Berganza también hay críticas a diferentes grupos, a diferentes situaciones, a la manera como diferente gente actúa dentro de la sociedad, críticas a la religión, es decir, hay críticas aquí de todo, así que a detalle uno puede leer y darse cuenta de todo esto. Bueno, crítica y reflexión también, no solamente es crítica. Esas pueden ser de las cosas más obvias que se noten al leer la historia, pero de hecho leyendo por ahí encontré significados que son un poco más profundos y que definitivamente para un lector novato como yo
la verdad no los veo, y creo que es un proceso en el que tienes que leer y analizar muchas de las cosas, y por supuesto también tienes que tener cierto conocimiento de todo lo que sucedía en la época y de todo esto del mundo de la literatura, porque si no, no te vas a dar cuenta de todas las cosas que existen. Por mencionar una de estas historias, hay una parte en donde Berganza está con una bruja y hay críticos que dicen que esa bruja está representando a la Celestina, o sea, a todas las obras dentro del género de la tragicomedia, y Berganza se cree que representa a la novela picaresca, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes, y dentro de la historia Berganza y la bruja tienen una pelea. Entonces, de acuerdo con los expertos, esto representaría como la novela picaresca entró a reemplazar lo que venía siendo la tradición de la tragicomedia. La historia comienza con Cipión y Berganza. De hecho, ellos son los dos únicos personajes que hablan durante toda la historia. Por supuesto, aparecen más personajes de la historia de Berganza, pero son ellos dos quienes están hablando todo el tiempo. La historia, como lo dice el autor al inicio de la obra, se desarrolla en un hospital de Valladolid. Bueno, Cipión y Berganza de algún modo adquirieron el don de la lengua, así que pueden hablar, así que deciden sentarse y narrar sus historias de vida. Berganza dice que él va a empezar con su historia y al día siguiente, si todavía tienen ese don de la lengua, pues Cipión contará su historia. Antes de comenzar su historia, Berganza le dice a Cipión que por favor mire a ver si hay alguien que puede estar escuchándolos. Él le dice, no hay nadie, apenas veo a este hombre en la cama con sudores porque tenía fiebre. Eso lo sabemos de la otra historia, el casamiento engañoso. Entonces Cipión le dice, bueno, está este hombre, pero la verdad no creo que tenga alientos de escuchar lo que vamos a hablar. Aquí al comienzo de la historia también hay una discusión entre los dos perros muy interesante acerca de la percepción que tiene el hombre de los perros, ya que se les da el calificativo de ser leales y de ser el mejor amigo del hombre. Entonces ellos tienen una conversación con respecto a eso, hablando de historias de perros que han escuchado, se lanzan a las tumbas de sus dueños para que sean enterrados con ellos o se quedan al lado de sus tumbas sin comer hasta que mueren de hambre. Entonces lo curioso acá es que a través de las historias de Berganza vamos a ver que de hecho él no fue un perro leal, o no por lo menos así como se piensa que siempre es. Y bueno, también está todas las situaciones que él vivía con sus amos, que tal vez eso pudo haber sido lo que no lo llevó a ser ese prototipo de perro leal. Pero bueno, lo interesante acá es esa discusión que tienen ellos dos acerca de cómo el hombre los percibe y ellos cómo perciben a los hombres, porque al final dicen que los hombres son animales, y por hombres me refiero al ser humano en general. Son animales y que lo único que los distingue es ese poder de razonamiento. Y bueno, ahora sí, Berganza empieza su historia con su primer amo. Dice que fue un jifero que trabajaba en un matadero. Y ahí Berganza hace una crítica diciendo la manera como los ve, y para él eran hombres que les daba igual matar una vaca y matar a un ser humano, porque bueno, él vio muchas cosas mientras vivió ahí, aparentemente cómo se peleaban y se daban a puñetazos y se mataban unos con otros, y una de las cosas que le enseñó fue a llevar una canasta, y aquí estoy cambiando ciertas palabras, la palabra original la dejaré por acá escrita porque no me acuerdo cómo se llama, es no sé, español de España, un español antiguo, no lo sé, pero bueno, dentro de esa canasta él le ponía un pedazo de carne para que le llevara a una de sus amigas. Sin embargo, un día cuando Berganza iba con esa carne, que por cierto era carne robada del matadero, pues nada, Berganza iba con su canasta a donde la mujer. Otra mujer lo llamó, le robó la carne y en reemplazo le puso un zapato viejo. Berganza dice que él fácilmente pudo haber atacado a la mujer y quitarle la carne de vuelta, pero que no lo hizo porque vio sus manos muy blancas y no sé qué, entonces que
él decidió simplemente regresar a donde su amo con el zapato en la canasta, el cual pues se puso furioso, le lanzó un cuchillo y que si no se hubiera quitado a tiempo lo hubiera matado. Entonces después de eso él decidió irse y dejar a su amo. Después de eso encontró a unos pastores y él se quedó con un pastor. Y bueno, Berganza dice que él siempre intentaba hacer su trabajo lo mejor posible. Entonces su trabajo en ese caso era cuidar a las ovejas de un lobo. Cada vez que aparentemente venía un lobo, el pastor le decía: oye, ve, allá hay un lobo por allá, ve y atrápalo. Y él se iba a intentar atrapar el lobo que no encontraba. Cuando regresaba se daba cuenta de que había una oveja comida, como si el lobo hubiese venido y se la hubiese empezado a comer pero no hubiera terminado. Entonces esto le pasó muchas veces a Berganza, así que él decidió no irse, sino cuando el pastor lo mandó a que buscara el lobo, él fue, se escondió detrás de un árbol, porque en su plan estaba que mientras que él se iba, pues venía el lobo y atacaba a la oveja, pero si él se escondía, el lobo venía y él iba a ser capaz de atacar al lobo. Sin embargo, escondido detrás del arbusto, se dio cuenta que eran los mismos pastores quienes atacaban a la oveja, haciendo parecer que había sido un lobo. Así cuando venía el dueño de todo, pues ellos decían: no, pues que vino el lobo e intentó comerse a la oveja, y en realidad ellos se robaban los mejores pedazos de carne y todo para quedarse con lo mejor, y el amo, el dueño de todo, cuando venía se daba cuenta y regañaba a los pastores por perezosos, pero mandaba castigar a los perros quitándoles la comida. De hecho, eso fue lo que motiva a Berganza a cambiar de estrategia, y a él le pareció que eso no era justo porque los pastores estaban robando la carne y al final eran los pobres perros quienes terminaban pagando ese robo. Entonces él, cansado de esta situación, decidió irse y dejar al pastor. Después de eso pasa a narrar la historia con su siguiente amo, pero Berganza y Cipión también tienen otra conversación interesante ahí. Hablan acerca de cómo hacen para encontrar a sus nuevos dueños. Y Cipión le dice: bueno, yo intento ver que sea una casa que probablemente puede mantener a un perro como yo, y luego me paro enfrente de la puerta, le empiezo a ladrar a los que creo que son forasteros, y cuando sale el que creo que es mi amo, bajo las orejas y lo miro con mi carita y le bato la cola y bueno, no sé. Cosas que hacen los perros. Dice que a veces lo sacaban a palo, pero otras veces la persona lo recogía como su perro, y Berganza dice que él usaba la misma estrategia. Bueno, aparentemente con esa estrategia Berganza encontró a su siguiente amo, que era un mercader. Con el mercader pasaron cosas interesantes, una de ellas siendo que él tenía 2 hijos y esos hijos iban a la escuela a estudiar gramática, creo que dice ahí, y Berganza, como con el matador había aprendido a cargar una canasta y a llevarla de un lado a otro con los niños, él decidió tomar un libro e irse con ellos para la escuela. Estando en la escuela, él se quedaba dentro, o bueno, no estoy segura si dentro de la clase, pero él se quedaba cerca de la clase y podía escuchar, y de hecho aprendió prácticamente todo lo que la profesora les enseñaba a los niños. Ahí durante ese tiempo hace varias reflexiones, una de ellas siendo cómo los profesores intentaban mostrar las virtudes de una manera bonita y buena, y lo que no eran virtudes, todo lo malo, siempre lo mostraban de una manera que causaba un poco de temor, que daba miedo. En fin, como lo hacemos casi siempre. Otra cosa interesante, y de hecho con la que me puedo identificar un poco, es cómo habla de los estudiantes, porque él dice que tenía esa vida de estudiante, pero pues los niños lo querían mucho y le daban mucha comida, entonces era como tener la vida de estudiante y ser rico, cosas que realmente no van de la mano. Si eres estudiante, realmente tus posibilidades de ser rico no son muchas, pero Berganza dice que él tenía esas dos.
El punto es que él estaba llevando una vida muy buena, pero se dijo que el perro estaba causando distracciones, entonces el amo lo amarró y no lo dejó ir más a la escuela. Berganza se queja de su mala suerte y ahí cuenta otra historia mientras que está amarrado detrás de la puerta, y es que su amo tenía una esclava a la cual Berganza llama la negra, que estaba enamorada de un esclavo que Berganza llama el negro. Ellos dos se reunían por las noches, pero técnicamente no lo deberían hacer, entonces para que Berganza no ladrara, la mujer siempre traía algo de comida y le echaba, así Berganza se entretenía y ella podía verse con su amante o bueno, su amor. Y entonces una noche cuando ella se disponía a entrar al hombre a la casa, él la atacó, le rompió la camisa y le arrancó un pedazo del muslo, y fue tan malo el ataque que la pobre mujer no pudo levantarse de la cama al otro día. Nadie se dio cuenta porque Berganza a propósito lo hizo sin ladrar. Entonces la mujer salió con la excusa que estaba enferma y que por eso no se podía levantar de la cama. Y bueno, ahí podemos ver que Berganza también era un perro un poco maldadoso. La mujer, para tomar venganza en contra de Berganza, dejó de alimentarlo hasta el punto que Berganza describe que se le notaban los huesos del hambre. Hasta que un día la mujer fritó una esponjilla en manteca, se la tiró y él, pensando que era comida, se comió una esponjilla llena de alambres. Describe que fue todo un horror, casi muere, y al ver hasta el punto al que habían llegado la situación con esa mujer, decidió irse y dejar al mercader. Después de dejar al mercader viene la historia con el alguacil y un escribano. El alguacil andaba con unas mujercillas, más como prostitutas, y tenían un negocio, lo podemos llamar así, en el que las mujeres iban a buscar a extranjeros, y bueno, ellos venían con las mujeres y ya cuando estaban en la casa o bueno, tenían como una renta, aunque la mujer que les rentaba, aunque aparentaba ser o decía ser una buena mujer, esposa de un hidalgo, en realidad no parece ser ese tipo de mujer, pero en fin, el punto es que estas dos mujeres con las que andaban el alguacil y el escribano buscaban a estos hombres turistas. Luego llegaba el alguacil y decía que eso era ilegal, entonces intentaba llevarlos a la cárcel, y pues todo era una estrategia para que los hombres les pagaran dinero para que no se los llevaran a la cárcel. Un día, estando con un hombre, la misma situación, la mujer las llevó al cuarto, luego llegó el alguacil, dijo que esto era ilegal, que él se lo iba a llevar a la cárcel, y el hombre le dijo: no, bueno, yo te pago y por favor no me lleves a la cárcel. Cuando le fue a pagar, no encontró su dinero. Entonces el hombre se puso histérico: bueno, ¿que dónde está mi dinero? Y Berganza, que andaba con el alguacil porque era su amo en ese entonces, cayó en cuenta que él había sacado el dinero. No lo hizo a propósito, porque dice que qué beneficio puede tener un perro de dinero, sino que él olió un tocino y cuando fue a olfatear estaba justamente enredado con la plata y todo. Él se llevó todo, lo sacó afuera para que nadie lo interrumpiera y se comió el pedazo de jamón, pero pues sacó el dinero también ahí. Ese era el dinero que se le había perdido al hombre. Y bueno, ahí se armó la grande porque todos empezaron a desconfiar de todos, pensando que uno se había robado el dinero, el otro que el otro, en fin. Berganza salió a ver si podía recuperar el dinero y traerlo de vuelta, pero era dinero, obviamente ya no andaba por ahí. Entonces en toda esa discusión los oyó un general, un policía, y los llevó a la cárcel, y aparentemente para poder salir tuvieron que pagar como digamos una multa, menos la mujer, la que inicialmente estaba con el hombre. Ella salió sin pagar multa. Y bueno, ahí Berganza sigue contando otras historias de robos. Una que también llama mucho la atención es con un caballo, que bueno, unos ladrones habían robado un caballo y él se da cuenta, su amo se da cuenta que es un caballo muy fino, entonces
quiere tenerlo para así venderlo y hacer mucho dinero vendiendo ese caballo. Cuando lo consigue, lo lleva para venderlo a el lugar donde se venden los caballos, y estando ahí le ofrecen un dinero. Él no lo vende porque dice que es un caballo muy fino, que vale más, y entre tanto esperar y mostrar el caballo, llegó alguien que dijo ser el dueño del caballo y que se lo habían robado. Esto se convirtió en pleito, pero finalmente el hombre pudo demostrar que ese era su caballo, así que tuvo que devolvérselo, y pues el amo de Berganza no logró conseguir ningún dinero, lo cual causó que los demás ladrones, porque bueno, todos eran ladrones ahí, se burlaran de él. Y para colmo, al final Berganza también cuenta la historia de cómo intentó atacarlo, porque aparentemente otro ladrón le quiso hacer una broma haciéndole creer a Berganza que era un ladrón. Entonces fue como: ladrón, ataca a ese ladrón. Y Berganza sabía que era su amo, pero él dijo que ya estaba tan cansado de todas esas situaciones que decidió ir y atacarlo. Cuando lo atacó súper mal, pero pues llegaron otras personas a golpear a Berganza y también casi acaban con el pobre Berganza. Él decidió irse y dejarlos ahí porque ya estaba cansado de vivir con ellos. Después de eso terminó en una embarcación, y de hecho así es como finalmente llega a Valladolid. Pero durante todo ese proceso se encontró con un hombre al cual llama el Atambor, que le enseñó a bailar y a hacer muchas piruetas, y lo llevaba de ciudad en ciudad mostrándole a la gente todo lo que el perro podía hacer. Un día, estando en la villa de Montilla, y bueno, él mostrándole a la gente todo lo que el perro podía hacer, el hombre, el nuevo amo o Atambor, hizo referencia a una hechicera. De repente una mujer, describe Berganza, que tenía probablemente más de 70 años, se levantó súper furiosa contra ellos y les dijo que, o bueno, realmente contra el hombre, le dijo que era un mentiroso, que en ese pueblo no existían hechiceras, que si creía que ella era una hechicera, pues que no era una hechicera. Mejor dicho, la mujer armó ahí un pleito que toda la gente que estaba mirando la presentación de Berganza y sus trucos y eso se fue. Finalmente, cuando todos se fueron, la mujer logró acercarse a Berganza y le habló como si fuera su hijo. Berganza quedó como ok. Él fue a verla por la noche al lugar en donde la mujer le dijo. Cuando él llegó, la mujer pues se puso súper feliz y dijo: ay, sí, es que tú eres el hijo de mi amiga, una hechicera que tuvo 2 hijos cachorros porque otra hechicera le hizo un hechizo y por eso tuvo perros como hijo, pero tú eres él, yo sé que sí. Y bueno, ahí le empezó a hablar historias de la mamá de Berganza. Le habló de hechizos y, como les digo, hizo una reflexión acerca de lo que era ser bruja y de cómo ella quería cambiar pero no podía. Entre tantas cosas y hechizos y cosas que hacía, pues iba a verse con el demonio, con el diablo, para saber exactamente cuándo Berganza podía regresar a su forma de humano. Entonces la mujer se untó algo en el cuerpo para entrar en ese trance o hacer ese viaje, y Berganza tenía que cuidarla mientras que ella iba y hablaba y encontraba esa información y regresaba. Berganza dijo que él sintió miedo y asco también de quedarse así con esa mujer desnuda y untada en esas cosas, entonces que intentó arrastrarla al patio, pero ya estando en el patio a la mañana siguiente, muchas personas la vieron y vinieron a enterrarle alfileres. Otras decían que por fin se murió esa bruja. Berganza simplemente los dejaba hacer lo que ellos quisieran hasta el momento en que la bruja despertó, y cuando sintió los alfileres pues se fue en contra de Berganza y le dijo que era un desagradecido, que no había cuidado su cuerpo. Intentó ahorcarlo, pero Berganza pues la atacó de vuelta y la arrastró, y la gente empezó a decir que bueno, que la mujer era una bruja, como ya todos sabían, pero que el perro también probablemente estaba bajo un hechizo o era un perro endemoniado. Entonces empezaron a atacar a Berganza. Berganza tuvo que salir huyendo, irse lo más lejos que pudo, y así termina esta historia y se va a donde un nuevo amo.
Después de eso, Berganza cuenta la historia con sus nuevos amos y esto pasa donde los gitanos, ahí también habla mal de los gitanos, dice que están invadiendo España y que tenían muchas mañas y de hecho cuenta historias y cosas que él vio de engaños. Además de eso, como el hombre que lo tuvo antes había viajado por muchos lugares, muchos de ellos sabían que Berganza sabía hacer todos estos trucos, entonces querían robárselo los unos a los otros para ponerlo a trabajar. Entonces Berganza decidió irse y dejar a los gitanos. Después cuenta su historia con su amo el morisco. Este amo pues dice que él era muy tacaño y que no le daba nada de comer. Había un escritor, un poeta, que bueno, en ese tiempo se usaba la palabra poeta para referirse a un dramaturgo que era quien escribía obras de teatro, y él se sentaba cerca a unos cultivos que tenía su amo el morisco. Berganza iba y se sentaba junto a él, a veces le daba unas migajas de pan muy duras, que dice que bueno, entre migajas y la otra comida que era nada lo que le daba a su nuevo amo, pues él finalmente decidió irse y dejar al morisco, porque dice que no era que el morisco no tuviera, sino más bien que era muy tacaño y quería guardar todo y no quería gastar nada. Entonces ahí le hace esa crítica a él. Ya estando en el pueblo de nuevo, ve al poeta y él se va con el poeta. Estando con el poeta pasan cosas interesantes, porque una es que el poeta estaba intentando montar una comedia que, de nuevo, en ese tiempo cuando se habla de comedia se refiere a obra de teatro. Esta obra de teatro que el poeta escribió no era muy buena, porque cuenta cómo cuando la presentó a una compañía todos empezaron a ir y finalmente nadie quiso hacer parte de esto. Entonces el poeta, en venganza, y también un comediante, que de nuevo comediante significa actor, decidieron enseñarle a Berganza a atacar a aquella gente, y Berganza estuvo un tiempo con ellos, pero finalmente se aburrió y los dejó porque le pareció que realmente no tenía nada que hacer ahí. Y finalmente, por fin llega la parte donde narra su historia con su último amo, que es el mismo amo de Cipión. Él cuenta cómo vio a Cipión caminando con este hombre, creo que se llama Maudes, pero bueno, lo vio, entonces a él le pareció que era un buen hombre y decidió acercarse para que lo adoptara como compañero de Cipión. Y así es como estos dos terminan juntos. Y Berganza termina contando una última historia de 4 hombres que estaban en el hospital a punto de morirse. Todos estaban un poco disparatados, cada uno se quejaba de ciertas cosas que no pudo lograr, pero hay uno que llama la atención, que es de hecho un poco chistoso. Bueno, dentro de la historia todos se terminan riendo, y es un hombre que construía altares para el rey, y a él se le ocurrió la idea de que en esos altares podía haber una serie de ofrendas que la gente daba una vez al mes. Entonces, una vez al mes todas las personas del todo el reino tenían que alimentarse únicamente con pan y agua, y lo que debían comer ese día, o lo equivalente a lo que debían comer ese día, iban y se lo daban en dinero, en monedas de oro, qué sé yo, al rey como ofrenda en esos altares. Entonces aparentemente todos se reían, y Berganza dice simplemente que él no podía creer cómo ciertos grupos de personas terminaban juntos incluso hasta el día de su muerte. Y así termina esta charla. Dicen, bueno, terminemos acá, esperemos que mañana podamos tener este don, o sea, la siguiente noche. No sabemos si eso pasó o no, no aparece en ningún lado, o al menos no que yo sepa, pero como se pueden dar cuenta, esta es una historia muy interesante. Sí, es un poco larga y sí tiene algunas palabras y un vocabulario que puede ser difícil de leer, y bueno, así terminamos este video. No sé ya cuánto tiempo llevo aquí hablando.